Documento de consenso de Stanford Hall en rehabilitación post-COVID. Oliver O'Sullivan, del Centro de Rehabilitación Militar de Stanford Hall en Nottingham, Reino Unido, ha liderado un documento de consenso basado en la literatura científica sobre cómo poner en marcha programas de recuperación física en los 30 días posteriores a la infección post-COVID. Recomendaciones generales. El uso de las EPIs y medidas preventivas para evitar la generación de aerosoles. Los planes de recuperación individualizados teniendo en cuenta comorbilidades de los pacientes. Los principales síntomas sobre los que debemos incidir en la rehabilitación son disnea, estrés psicológico y función física. La monitorización continua es necesaria durante el proceso de recuperación. Y la educación del paciente es básica en el proceso de recuperación post-COVID. Pulmón. Las secuelas pulmonares son muy frecuentes y variables en cuanto a presentación con afectación de la función ventilatoria. La valoración en el momento oportuno en función del grado de disfunción, fallo ventilatorio, estado físico y mental del paciente es imprescindible. Es recomendable el ejercicio de baja intensidad, actividades por debajo de 3 METs, sobre todo si el paciente necesita oxigenoterapia, siendo fundamental la supervisión del ejercicio, con frecuencia cardíaca, pulsioximetría y presión arterial. El incremento en intensidad se hará realizando un estudio basado en síntomas. Corazón. Las secuelas cardíacas pueden estar presentes en todos los pacientes post-COVID-19. La evaluación podría incluir electrocardiograma, ecocardiograma, test de esfuerzo y resonancia magnética nuclear cardíaca. Un periodo de reposo post-infección reduce el riesgo cardíaco secundario a miocarditis. Si existe patología cardíaca previa, se debe poner en marcha un programa de rehabilitación cardíaca individualizada. Pacientes con un alto nivel de demanda física, deportistas y militares, deberán guardar un periodo de reposo de entre 3 y 6 meses. Este periodo de reposo variará en función de la severidad clínica y la duración de la afectación, la función del ventrículo izquierdo o el nivel de inflamación observada en la resonancia magnética nuclear cardíaca. La vuelta al entrenamiento de alta intensidad deportiva tras miocarditis es factible, tras comprobar que la función sistólica ventricular izquierda está normalizada, los marcadores séricos de lesión miocárdica no están alterados y no existen arritmias en el electrocardiograma de 24 horas, ni durante la prueba de esfuerzo. Si se vuelve a la actividad de alta intensidad a nivel deportivo, es necesario realizar revisiones periódicas durante los 2 años posteriores a la miocarditis. Recomendaciones sobre ejercicio. Los pacientes que requieran oxigenoterapia o tengan linfopenia deberían ser evaluados con pruebas de imagen y test de función pulmonar antes de realizar ejercicio. Si has tenido COVID y los siguientes síntomas, dolor de garganta, mialgia general, acortamiento de la fase ventilatoria, cansancio, dolor torácico, fiebre o tos, debes evitar el ejercicio entre las 2 y las 3 semanas hasta que cedan los síntomas. Los pacientes con síntomas muy leves deben limitar su actividad física a menos de 3 METs, limitando al mismo tiempo los periodos de sedestación. Evitar ejercicios de alta intensidad e incrementar periodos de descanso si se agravan los síntomas. Las personas con contactos asintomáticas de COVID-19 pueden ejercitarse con normalidad. En los pacientes con afectación de leve a moderada por COVID-19 deben iniciar la vuelta a la actividad con una semana de estiramiento y fuerza de baja intensidad, antes de iniciar el trabajo cardiovascular. Los pacientes con afectación severa por COVID-19 deberían seguir una aproximación dentro de la fisioterapia respiratoria siguiendo las recomendaciones planteadas en la sección destinada a pulmón. Secuelas psicológicas. En fase aguda, la comunicación efectiva, la información precisa sobre la posibilidad de afectación psicológica y el contacto social remoto son necesarias. La evaluación del estado de ánimo y el bienestar sobre posibles secuelas psicológicas en grupos de alto riesgo son imprescindibles. La monitorización activa para aquellas personas que presentan síntomas psicológicos subclínicas es relevante.
y la prescripción de terapia cognitivo-comportamental, terapia de proceso cognitivo, desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular serían útiles para pacientes con síntomas psicológicos de moderado a severo. Músculo-esquelético. La valoración musculoesquelética en todos los pacientes post-COVID es fundamental para encontrar desajustes residuales. Los pacientes que ingresaron en la UCI necesitan una rehabilitación multidisciplinar. Los pacientes con síndromes post-UCI deben recibir una aproximación de recuperación psicológica, física y cognitiva. La recuperación física post-COVID-19 puede llevarse a cabo a través de sistemas telehealth con ejercicios en función de las necesidades de los pacientes. Alteraciones del sistema nervioso central. Todos los pacientes post-COVID-19 deberían ser evaluados tanto de forma inmediata como retrasada en el tiempo, debido a la posibilidad de aparición de secuelas en el corto y el largo plazo. Los síntomas menores como el dolor de cabeza, la pérdida de apetito y el olfato, el mareo y los cambios sensitivos pueden mejorar con intervenciones mínimas. Las estrategias educativas deberían ser puestas en marcha frente a síntomas neurológicos menores o moderados. Síntomas severos pueden ser muy incapacitantes y necesitan un abordaje multidisciplinar para maximizar la recuperación. La valoración física, cognitiva y funcional deberían ser implementadas en función de la actividad ocupacional del paciente. En cuanto a otras especialidades médicas, decir que en caso de inmovilización prolongada debería realizarse estudio a través de historia médica completa, análisis de sangre y estudio a través de DEXA para composición corporal. Si existen comorbilidades, deben realizarse un abordaje de recuperación física multidisciplinar con un soporte nutricional. Si aparece acortamiento de la ventilación o dolor en el pecho, debería valorarse la posibilidad de complicaciones médicas mayores. En conclusión, la pandemia global de COVID-19 muestra un espectro de afectación muy amplio y con un limitado aval de evidencia científica en su abordaje. Está claro que un elevado número de pacientes necesitarán algún tipo de soporte para su recuperación física.